En el cajón de una mesita de noche, entre monedas viejas y una fotografía descolorida, había una carta. Nadie sabía quién la había puesto ahí. Nadie recordaba haberla visto antes. Y sin embargo, llevaba el nombre de alguien que ya no estaba entre los vivos. Lo que esa carta decía cambiaría para siempre la vida de 3 personas que creían conocerse bien. 3 personas que compartían apellido, historia y sangre. 3 personas que hasta ese momento pensaban que no había secretos entre ellas, que se conocían de verdad, que si hubiera algo importante, lo sabrían. Estaban equivocadas. Y lo más perturbador no es lo que decía la carta. Lo más perturbador es que alguien la había guardado durante décadas, esperando el momento exacto en que debía ser leída. Alguien que tomó la decisión, en silencio y sin consultar a nadie, de que ciertas verdades no pueden entregarse en cualquier momento, que hay que esperar, que hay un instante preciso para cada revelación, y que ese instante lo decide quien guarda el secreto, no quien lo merece conocer. ¿Quién toma esa decisión? ¿Quién decide cuándo otro ser humano está listo para recibir una verdad que cambia todo lo que creía saber sobre su propia vida? ¿Y tiene alguien el derecho de tomar esa decisión por otra persona? Esa es la pregunta que Elena Vargas se haría durante los días más difíciles y más reveladores de su existencia. Y es también la pregunta que esta historia les deja a ustedes. Elena Vargas tenía 62 años cuando su madre murió. No fue una muerte inesperada. Hacía tiempo que la salud de Dolores se desmoronaba en silencio, como una casa antigua que ya no resiste el peso de sus propios recuerdos. Las visitas al médico se habían vuelto más frecuentes, las llamadas telefónicas más cortas. Y en los últimos meses, cuando Elena iba a visitarla, encontraba a su madre mirando por la ventana con una expresión que no era tristeza exactamente, sino algo parecido a la resignación de quien ya ha hecho las paces con algo que los demás aún no conocen. Elena lo sabía, se había preparado, o al menos eso creía. Lo que nadie le dijo, porque nadie lo sabía, es que vaciar la habitación de una madre es una de las tareas más extrañas que puede enfrentar un ser humano. No porque sea difícil físicamente, sino porque en cada objeto que uno toca hay una historia, una decisión, un momento congelado en el tiempo, un par de zapatos que ya nadie va a ponerse, un frasco de perfume a la mitad, un libro con una página doblada que nunca se terminó de leer. Fue en esa tarde gris de noviembre, con cajas de cartón apiladas junto a la puerta, y el olor a alcanfor impregnado en la ropa, en las cortinas, en el aire mismo de esa habitación pequeña donde Dolores había dormido durante 30 años, cuando Elena abrió el cajón de la mesita de noche. Primero encontró lo que esperaba, un rosario de cuentas oscuras, 2 billetes doblados en 4, una estampita religiosa con una oración al reverso, un par de aretes que recordaba haber visto en las orejas de Dolores cuando era niña, en los domingos de misa y de familia numerosa alrededor de una mesa. Cosas pequeñas, cosas de toda la vida, cosas que hablan de una existencia completa en su modestia. Pero debajo de todo eso, en el fondo del cajón, casi pegado a la madera, había un sobre sin sellos. No tenía remitente, sí tenía destinatario, escrito a mano, con caligrafía que Elena no reconoció de inmediato. El sobre decía con letras firmes y deliberadas: para Elena cuando llegue el momento. Las manos le temblaron. Elena miró alrededor de la habitación como si esperara encontrar a alguien que le explicara qué significaba eso. No había nadie, solo las cajas, los muebles, el silencio particular de los cuartos que han dejado de ser habitados. ¿Cuándo era ese momento? ¿Lo había decidido su madre antes de morir? ¿O había alguien más detrás de esa carta, alguien que la había colocado ahí con una intención que Elena aún no podía imaginar?
Sostuvo el sobre durante un largo minuto sin abrirlo. Notó que su nombre estaba subrayado una vez, con delicadeza, como si quien lo escribiera hubiera dudado antes de hacerlo. Luego guardó el sobre en el bolsillo de su chaqueta, terminó de empacar el resto de las cosas en silencio, apagó la luz de esa habitación por última vez y se fue a casa. Esa noche no durmió. Pero antes de continuar con esta historia, si te gustan las historias profundas sobre la vida, el destino y las decisiones que pueden cambiarlo todo, te invito a que te suscribas al canal Destino y Verdad. Y si esta historia te está interesando, deja también un me gusta en el video. Y en los comentarios puedes decirnos algo. ¿Tú abrirías esa carta esa misma noche o esperarías? Ahora sí, continuemos con la historia. Al día siguiente, Elena llamó a su hermano mayor, Roberto. No fue una llamada larga. Elena no es de las personas que rodean los temas con palabras innecesarias. Le dijo directamente que había encontrado algo en el cajón de la mesita de noche de su madre, un sobre con su nombre, que aún no lo había abierto, que quería saber si él sabía algo al respecto. Roberto tardó unos segundos en responder. Ese silencio, breve, de apenas 3 o 4 segundos, el tiempo que tarda alguien en decidir qué decir antes de decirlo, fue la primera señal de que algo no estaba bien. «Ábrela», dijo él, al fin. Mamá sabía lo que hacía. Fue una respuesta demasiado rápida, demasiado tranquila para alguien que acababa de enterarse de la existencia de una carta misteriosa guardada en el cajón de su madre fallecida. Una persona que de verdad no supiera nada habría hecho preguntas. ¿Qué clase de carta? ¿Quién la escribió? ¿Qué dice? ¿Cuándo la encontraste? Roberto no preguntó nada de eso, solo dijo que la abriera. Elena lo notó y guardó ese detalle en algún lugar de su mente, como quien dobla un papel y lo mete en un cajón para mirarlo después cuando el momento sea el indicado. Esa tarde, sola en la cocina de su propio apartamento, con una taza de té que fue enfriándose sobre la mesa mientras el sol bajaba despacio por la ventana, Elena abrió el sobre. Adentro había 2 páginas escritas a mano. La letra era de su madre, sin ninguna duda. Ese trazo particular que Elena había visto toda la vida, en las listas del mercado, en las tarjetas de cumpleaños, en las notas que Dolores dejaba sobre la mesa de la cocina cuando salía temprano, pero más temblorosa que de costumbre, más lenta, como si su madre hubiera escrito esa carta en los últimos meses cuando ya le costaba sostener el bolígrafo más de unos minutos seguidos. Las primeras líneas eran lo que cualquier madre escribiría a su hija al final de su vida: amor, gratitud por los años compartidos, un pedido de perdón vago y sincero por los momentos en que no estuvo a la altura, palabras que dolían por su sencillez, por su honestidad sin adornos. Elena leyó esa primera parte llorando, con la taza de té fría frente a ella y la tarde hundiéndose en la ventana. Pero en la segunda página el tono cambiaba. La letra se volvía más pequeña, más apretada, como si Dolores hubiera querido caber más verdad en menos espacio. Y las palabras que aparecían ahí no eran las palabras de una madre despidiéndose, eran las palabras de alguien que carga con algo por demasiado tiempo y finalmente lo suelta porque ya no puede más. Elena, ¿hay algo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde? Algo que debí decirte hace 30 años. Roberto lo sabe, él siempre lo supo. Lo que no sabe es que yo también lo guardé, por razones que tú podrás juzgar, y tendrás razón en lo que juzgues, pero llegó el momento de que conozcas la verdad sobre tu padre. Elena dejó la carta sobre la mesa. No lloró más, no gritó, no llamó a nadie. Simplemente se quedó mirando esas palabras durante un tiempo que no supo medir, como si esperara a que desaparecieran o cambiaran su significado si las mirara el tiempo suficiente. No desaparecieron, no cambiaron, y el frío que Elena sintió en ese momento no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. El padre de Elena, o el hombre que ella siempre creyó que era su padre, había muerto cuando ella tenía 12 años. Un accidente de tráfico en una carretera de montaña. Lluvia, curva cerrada, un camión que venía de frente. Silencio después. El tipo de silencio que se instala en una familia y que nunca se va del todo, que vive en los rincones de la casa y en los espacios entre conversaciones que nadie sabe cómo terminar. Toda su vida, Elena había cargado con esa imagen, la de un padre bueno y tranquilo, de pocas palabras pero gestos amplios,
un hombre que olía a madera y tabaco, y que le enseñó a leer mirando juntos el periódico de los domingos, señalando las palabras con el dedo mientras ella las repetía en voz alta. Un hombre que cuando llegaba del trabajo se sentaba en el sillón grande del salón y la dejaba trepar encima de él sin quejarse nunca. Esa imagen era parte de lo que Elena era parte de su historia, de su nombre, de su forma de entender lo que significa tener una familia. La carta de su madre no borraba esa imagen, pero la ponía en duda de una manera que Elena no tenía herramientas para procesar. Porque Dolores no decía que ese hombre no era su padre. No era tan simple como eso, y Dolores sabía que nada que valga la pena en la vida es simple. Lo que decía era algo más complicado, más humano, y precisamente por eso más difícil de resolver. Decía que antes de conocer al hombre con quien se casó, Dolores había amado a otra persona. Una historia que duró poco más de un año, que terminó por razones que la carta no explicaba del todo, y que Dolores cerró, o creyó cerrar, cuando conoció al hombre que sería el esposo de su vida, el padre reconocido de sus hijos, el que plantó el árbol en el jardín y el que murió en aquella carretera de montaña una tarde de lluvia. Pero ese amor anterior había dejado una consecuencia que Dolores descubrió demasiado tarde como para poder contarla sin destruir todo lo que había construido. Elena había nacido de ese hombre, del anterior, del que Dolores creyó haber dejado atrás. Y ese hombre, según la carta, seguía vivo. Vivía a menos de 2 horas de distancia. Elena releyó ese párrafo 3 veces, 4, 5. Buscó en las palabras algún matiz que cambiara lo que estaban diciendo. No lo encontró. Las palabras decían lo que decían con la claridad brutal de quien ya no tiene nada que perder al decirlas. Luego buscó en el resto de la carta algún nombre, alguna dirección, alguna pista concreta que le indicara hacia dónde mirar. No había ninguna, solo una frase final escrita en el último renglón de la segunda página, con una letra que a Elena le pareció más firme que el resto, como si su madre hubiera reunido las fuerzas que le quedaban para escribir exactamente eso. Pregúntale a Roberto, él tiene lo que necesitas. Roberto llegó al día siguiente, convocado por una llamada de Elena que no admitía excusas ni postergaciones. No fue una conversación telefónica larga. Elena no necesitó explicar mucho. Dijo que había leído la carta. Dijo que necesitaba verlo en persona, ese día, en la casa de su madre, que aún no habían vendido. Y Roberto, que conocía el tono de su hermana cuando no había espacio para negociación, dijo que sí sin hacer preguntas. Se sentaron frente a frente en el salón de esa casa donde habían crecido los dos. Rodeados de muebles que ya nadie usaba, de fotografías en las paredes que los mostraban en distintos momentos de una infancia compartida, de ese silencio particular de las casas que ya no tienen dueño, pero que todavía guardan el calor de quienes las habitaron. Elena puso la carta sobre la mesa de centro. Roberto la miró. Luego miró a su hermana. No hubo rodeos. «¿Cuánto tiempo lo sabías?», preguntó ella. Él no lo negó. No intentó minimizarlo ni buscar una versión más suave de lo que había pasado. Simplemente asintió, muy despacio, con la cabeza gacha, como alguien que lleva años esperando ese momento y descubre que al llegar no hay alivio sino solo el peso de lo que no se puede deshacer. «Desde que tenía 20 años», dijo. «Mamá me lo contó una noche. Creo que ella misma no tenía intención de contarlo esa noche en particular. Habíamos tomado algo, era tarde. Había algo en el ambiente de esa noche que hizo que las defensas bajaran. Ella lloraba, y lo soltó todo de una vez, como quien lleva años cargando con algo y de pronto no puede más». Elena lo escuchó sin interrumpir. «¿Y no dijiste nada?», dijo al fin. «¿Durante 40 años no dijiste nada?». «Ella me lo pidió. Me hizo prometer que no lo diría, que era su secreto y que ella decidiría si alguna vez te lo contaba o no. Yo era su hijo. Tenía 20 años. No supe cómo decirle que no». «Eras también mi hermano», dijo Elena.
La voz le salió más tranquila de lo que se esperaba, una calma que no era paz, sino agotamiento. Eras mi hermano durante todos esos años, y cargabas con algo sobre mí que yo tenía derecho a saber. Lo sé, dijo Roberto. ¿Y a mí? La voz de Elena se quebró en esa última pregunta, apenas, como una línea fina que cede. ¿A mí quién me pidió algo? Roberto no tuvo respuesta para eso, porque no la había. No existía respuesta que alcanzara para cubrir 40 años de silencio entre dos personas que se querían. No existía argumento que pudiera entrar en el espacio entre lo que se debía decir y lo que se guardó. Ese silencio entre los dos hermanos duró varios minutos. Afuera, el viento movía las ramas del árbol que su padre, el padre que Elena conoció, el único padre que había tenido en la práctica, el único que contaba en su memoria, había plantado en el jardín el año en que nació ella. El árbol había crecido mucho desde entonces. Era alto y firme, y seguía ahí como una prueba de que algo puede durar aunque quien lo plantó ya no esté. Fue Roberto quien habló primero, con una voz más baja que la que había usado hasta ese momento, como si lo que estaba por decir requiriera un tono diferente. «Hay una carta más», dijo. «Mamá me la dio a mí hace un año cuando ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. Me dijo que te la diera solo si tú querías saber, solo si preguntabas, que si no preguntabas significaba que no estabas lista y que había que respetar eso». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta, un sobre pequeño, cerrado, que Roberto había cargado consigo durante un año sin saber cuándo tendría que entregarlo. Lo puso sobre la mesa, junto a la primera carta. En ese segundo sobre sí había un nombre y una dirección. Elena no abrió ese segundo sobre esa tarde. Se lo llevó a casa, lo puso sobre la mesa de la cocina, preparó algo de comer que casi no probó y se fue a dormir sin resolver nada. Eso era lo que podía hacer esa noche. Nada. Y lo aceptó. Durante los días que siguieron, el sobre estuvo siempre presente en su campo de visión, aunque ella no lo mirara directamente. Era como tener una conversación pendiente con alguien que no termina de llegar, algo que existe y ocupa espacio, aunque no se le hable. Elena no es una persona de decisiones impulsivas, nunca lo fue. Lo que la gente que la conoce bien describe como su mayor fortaleza, esa calma pausa antes de actuar, fue también, en esos días, su mayor dificultad, porque había momentos en los que quería simplemente rasgar el sobre y acabar con la incertidumbre. Y había otros en los que quería tirarlo al fuego y vivir como si la carta de su madre nunca hubiera existido. Hizo ninguna de las dos cosas. Al cuarto día, lo abrió. Lo hizo por la mañana, con el café aún caliente, con la luz entrando limpia por la ventana de la cocina, sin música, sin preparación especial, con el tipo de determinación tranquila de quien ha pensado lo suficiente una cosa y sabe que ya no hay más que pensar. El nombre que encontró dentro no le dijo nada al principio. Era un hombre llamado Marcos Ibáñez, jubilado que vivía en un pueblo de montaña a 130 kilómetros de distancia. Había una dirección, un número de teléfono escrito a mano, con la letra de su madre. Nada más. Elena buscó ese nombre en Internet. Encontró poco, una mención en el periódico local de ese pueblo por haber participado en una actividad comunitaria, una fotografía borrosa en blanco y negro que no le dijo nada. Un hombre de su edad, aproximadamente, un desconocido completo. No lo buscó de inmediato. Tardó 2 semanas. En ese tiempo habló con Roberto varias veces. No fue fácil. Hubo conversaciones difíciles, momentos de silencio incómodo, un par de noches en que ninguno de los dos supo qué decirle al otro. Pero se hablaron, y eso fue más de lo que habían hecho en muchos años respecto a las cosas que de verdad importaban. Elena también pensó mucho en su madre durante esas semanas. Trató de entenderla, no como hija agraviada, sino como mujer que mira a otra mujer y trata de comprender las decisiones que se toman cuando no hay opciones perfectas.
Dolores no había sido cruel, había sido humana. Había amado a un hombre, luego a otro, había construido una vida y había guardado un secreto que no sabía cómo contar sin destruir lo que había construido. Era una historia vieja como el mundo. Era una historia que Elena conocía de otras personas, de películas, de libros, solo que nunca había imaginado que también era la suya. Lo que la hizo actuar, al final, no fue la curiosidad, ni el dolor, ni la rabia, que llegó y se fue varias veces sin instalarse del todo. Lo que la hizo actuar fue una idea simple, casi trivial, que le llegó una mañana mientras miraba el árbol del jardín de la casa de su madre a través de la ventana durante una de las visitas que seguía haciendo para terminar de organizar las cosas. Tenía derecho a saber de dónde venía. No para reemplazar nada, no para destruir ningún recuerdo ni reescribir una historia que ya estaba escrita. El padre que la había criado seguía siendo su padre, en todos los sentidos que esa palabra tiene cuando se vive de verdad. Nadie podía quitarle eso, pero había una parte de su historia que existía antes de ella misma, una parte que la había formado sin que ella lo supiera, y tenía derecho a conocerla, solo por eso, solo porque era suya. Llamó a Marcos Ibáñez un martes por la mañana. La mano le temblaba levemente cuando marcó el número. El teléfono sonó una vez, 2, 3, 4. Luego una voz de hombre mayor, algo áspera, con el ritmo pausado de quien vive lejos de las ciudades y no tiene apuro, respondió. ¿Diga? Elena abrió la boca y por un instante todo lo que había pensado decir desapareció. Las palabras se disolvieron y quedó solo ella, de pie en su cocina, con el teléfono en la mano y 62 años de historia en el cuerpo. Luego respiró. «Mi nombre es Elena Vargas», dijo. «Creo que usted conoció a mi madre». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa que duró exactamente lo que tarda una vida entera en condensarse en un segundo. Una de esas pausas que no son vacío, sino todo lo contrario, demasiado llenas para que quepan palabras inmediatamente. «Lo sé», respondió él, en voz muy baja, con algo en el tono que Elena no supo nombrar, pero que reconoció de todas formas. Llevaba mucho tiempo esperando esta llamada. La historia de Elena no terminó en ese momento. Empezó. Lo que encontró del otro lado de esa llamada, lo que Marcos Ibáñez había guardado durante décadas, las razones por las que Dolores tomó las decisiones que tomó, y algo que cambiaría también la manera en que Elena entendía su propio futuro, es algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. Pero eso es otra historia. O quizás la misma, vista desde el principio. Porque las historias de las familias son así, no tienen un solo narrador, no tienen un solo comienzo ni un solo final limpio. Son capas y capas de vidas que se tocan y se cruzan y se forman unas a otras sin que ninguna de ellas lo sepa del todo. Hay silencios que protegen y silencios que dañan. Y a veces son exactamente el mismo silencio visto desde lados distintos. Elena aprendió eso. Roberto también, a su manera. Y quizás Dolores lo supo siempre, y por eso esperó hasta el final para decirlo, porque hay cosas que solo se pueden entregar cuando ya no hay tiempo de discutirlas, solo de vivirlas. ¿Cuántas veces creemos conocer nuestra propia historia y en realidad solo conocemos una parte? Si esta historia te tocó de alguna manera, si reconociste en Elena algo de lo que tú también has sentido alguna vez, ese peso de lo que no se dice, esa duda sobre si conocemos de verdad a quienes más queremos, deja tu comentario. Cuéntanos. Aquí hay un espacio para eso, y cada historia que comparten en los comentarios le da más vida a este canal. Y si conoces a alguien que necesite escuchar algo así hoy, comparte este video con esa persona. Hasta la próxima historia.